En el programa anterior hablamos sobre la psicología y por qué la psicología es ciencia. En los primeros años de la psicología, es decir, hace 2000 años, hace 1500 años, hace 1000 años, inclusive hasta hace unos 500 años atrás, la psicología era una rama de la filosofía. La psicología estaba inmersa dentro de la filosofía. Tuvieron que pasar muchos años, tuvieron que haber muchos psicólogos, muchas personas interesadas en el estudio de la mente, para que la psicología se convirtiera en ciencia. Hablamos de Wundt. Wundt fue uno de los primeros que vio la psicología como una ciencia. Vamos a la pizarra virtual para continuar entonces con la tercera parte de la introducción a este fascinante tema que es la psicología. Wundt trabajaba con ilusiones ópticas. Por ejemplo, observe usted atentamente su pantalla y vea los círculos blancos. Si usted se fija con atención, aparentemente parece que los círculos blancos saltaran o que los círculos cambiaran de color, de blanco a negro. Esto obviamente no sucede y se llama ilusión óptica. Wundt utilizaba ilusiones ópticas, como la que usted está viendo en la pantalla, para medir las percepciones de las personas. Bien, Wundt a todos los pacientes que tenía los llevaba a su laboratorio y ahí obviamente los trataba, les daba ilusiones ópticas, tests, experimentos. Wundt pensaba que por estos medios, es decir, tratando la psicología dentro de un laboratorio y con pacientes dentro del laboratorio, estaba en buen camino, es decir, se podía llegar a conocer los procesos mentales. Pero no obstante, nuestro amigo Wundt abandona los estudios en los laboratorios, deja de lado las ilusiones ópticas y se va al África. ¿Por qué Wundt hace esto? Wundt se da cuenta que los fenómenos mentales, como por ejemplo el lenguaje, como por ejemplo apreciar la belleza de un cuadro, o por ejemplo porque hay personas budistas, ¿no? o personas que creen en el Islam o en el cristianismo, ¿no? ¿A qué se debe todos estos cambios? ¿A qué se debe esta diversidad de opiniones, de género, de sentimientos? Wundt llega a la conclusión de que esto no se puede conocer en un laboratorio, es imposible. Wundt publica entonces un famoso libro que se llama La psicología de los pueblos. Son 11 volúmenes que los publica entre 1900 y 1920, el Volcker Psychology, o Psicología Popular, Psicología de los Pueblos. Bien, como le dije, nuestro amigo Wundt se fue al África y ahí pasó muchas anécdotas, muchas experiencias, entrevistó a hombres y mujeres, conoció que había personas que se comportaban de otra manera. Bien, y en este libro, que es famosísimo y que es muy interesante, Wundt relata sus experiencias. En esta obra, nuestro amigo Wundt sostiene que para estudiar fenómenos psicológicos hay que salir del laboratorio. Es decir, no basta con estudiar dentro de un recinto cerrado, hay que salir a la calle, al mundo, a la vida misma para conocer cómo funciona la psicología. Wundt utilizaba además otros elementos, otras ciencias, como la etnografía, que estudia a los diversos pueblos o etnias, la lingüística, que estudia las lenguas e idiomas de todos los pueblos del mundo, y el folclore. El folclore estudia las manifestaciones culturales de los pueblos, su música, sus danzas. Wundt cree que la psicología de laboratorio, que se hace, ¿no?, con ilusiones ópticas, ¿no?, con ratas, que después hablaremos de esto, junto con la psicología de los pueblos, la psicología que se hace en la calle, en el campo, en el mundo, ambos deben unirse y ambos pueden complementarse. Son como dos círculos donde tenemos la psicología dentro de un laboratorio, dentro de un aula, de una sala, y el otro círculo sería la psicología que se hace en la vida real, en el mundo. De la unión, de la confluencia de ambas tendencias, surgiría una auténtica psicología o una psicología completa. Entonces hay dos maneras de hacer psicología, en el laboratorio y en el mundo. Desgraciadamente, la mayor parte de psicólogos se dedicó a hacer psicología en laboratorios y muy pocos psicólogos salieron al mundo. O sea, a investigar con los niños, cómo aprendían, a ver por qué hay personas que reniegan más y por qué reniegan menos, a estudiar por qué en algunos pueblos viven más y en otros pueblos viven menos, etcétera, etcétera. Pasemos ahora a hablar de Charles Darwin, este gran hombre de ciencia. Charles Darwin en 1859 publica un famosísimo libro que lo hemos comentado en numerosas oportunidades. El libro se llama El origen de las especies y en esta teoría Charles Darwin plantea la evolución,
todos los seres vivos, todas las especies, o sea, los animales y las plantas, están en constante y en permanente evolución. Bien, Charles Darwin también publica otro libro que se llama El origen del hombre, donde sostiene que el hombre también es producto de la evolución. Tuvimos nuestros antepasados, ¿no?, los simios, y luego poco a poco tomaron una posición erecta, es decir, derecha, y poco a poco se les cayó el pelo, les aumentó el cerebro, conocieron el lenguaje y las herramientas, vivieron en sociedad y se convirtieron en hombres, en seres humanos. Esto es la evolución. Para Darwin, repetimos, el hombre no es la maravilla del universo, ni lo máximo de la creación. Nosotros los hombres, los seres humanos, somos nada más y nada menos que animales, y animales mamíferos. Simplemente que nos hemos desarrollado, que hemos evolucionado un poco más que nuestros primos hermanos, los chimpancés, orangutanes, gorilas, bonobos, etcétera, etcétera. El hombre entonces se desplaza de un lugar absoluto, donde el hombre era el amo de la creación, la máxima maravilla, y digamos que Darwin pone al hombre en su auténtico lugar. Le dice, un momentito, tú no eres lo máximo, tú eres una especie animal más. Por lo tanto, todos los animales son nuestros hermanos, porque de ahí venimos, son nuestra familia más cercana. Si bien la teoría de Darwin no se debe aplicar a nivel social o psicológico, ¿sí?, el concepto de evolución fue muy importante. Expliquemos un poco esto. La teoría de Darwin es una teoría biológica, es decir, las ideas de Darwin son parte de las ciencias naturales. Muy bien. Esto no se puede trabajar en la psicología, porque es parte de las ciencias sociales. Muchas personas dicen que la evolución debe también de aplicarse a la sociedad. Y esto es falso. Las ciencias naturales estudian la naturaleza y las ciencias sociales estudian al hombre y a la sociedad. Por ejemplo, según la evolución de Darwin, las especies más fuertes matan a las débiles y listo. Así pasa. Y en verdad es así. Un tigre para alimentarse mata al venado. Lógicamente, es la lucha por la sobrevivencia de la vida. Y muchas personas tratan de llevar las ideas de Darwin al campo social. Por ejemplo, dicen, si hay dos empresas poderosas, y ambas empresas pelean, se disputan, entonces la mejor empresa ganará. Por ejemplo, hay un problema ahorita entre Google y Yahoo, ¿no? Google y Yahoo, ¿no? Google se quiere comprar a la empresa Yahoo. Obviamente se supone que la empresa más fuerte ganará y se comprará, se traerá abajo o se comerá a la empresa pequeña. Bien, pero esto es ilógico, no se puede aplicar estos principios. ¿Por qué? Porque si en la sociedad aplicamos las leyes de Darwin, ¿qué pasaría? Las personas más fuertes, vamos a la calle, nos pegan, nos roban, nos mandarían. Y no es así. La sociedad ha creado mecanismos para que todas las personas sean iguales. Por ejemplo, si tenemos una persona con síndrome de Down o una persona que es minusválida, digamos ciego o sordo, esa persona está en una desventaja ligera, ¿no?, con las personas normales, y podría haber un abuso, ¿no?, de las personas normales, entre comillas, con las personas con minusvalía. La sociedad ha creado mecanismos y filtros para que esto no suceda. O sea, no se puede aplicar las leyes de Darwin al campo de las ciencias sociales. Pero no obstante, la noción de adaptación, es decir, que una especie tiene que adaptarse al medio en que vive, despierta el interés de algunos psicólogos y tratan de ver cómo funciona el ser humano en una sociedad. Es decir, los psicólogos investigan cómo un hombre se adapta a un medio, se adapta a una sociedad en que vive. Aquí vamos a ver a un curioso personaje que se llama Sir Francis Galton. Nuestro amigo Galton era primo de Darwin, primo de Charles Darwin. Este señor es considerado uno de los intelectuales más importantes del mundo. Para empezar, este señor, número uno, era millonario. Por lo tanto, tenía tiempo para hacer lo que quería. Número dos, tenía interés intelectual. Entonces, le sobraba la plata, le sobraba el tiempo y se dedicó a leer, a estudiar y a investigar. Este señor estaba fascinado por los números y por la medición. Por lo tanto, vamos a hablar de Galton y la medición. Este señor tenía una manía. Le gustaba medir de todo. A donde iba, a donde quiera, iba con una regla y medía todas las cosas. Tenía una gran inquietud intelectual.
Y también un día se le ocurrió la idea de decir, bueno, vamos a medir la capacidad mental de los seres humanos. Ojo, vamos a medir los pensamientos del hombre. Usted puede agarrar su cuaderno y lo mide con una regla y dirá, mide 30 centímetros. ¿Sí? Usted puede medir la capacidad, por ejemplo, de una botella de aceite, que dicho de paso ya duplicó su sueldo, duplicó su precio, la botella de aceite, y usted sabe que la capacidad es de 1 litro. Muy bien. Pero Galton desea medir la capacidad mental de los seres humanos. Él es el primero que crea la palabra inteligencia como un conjunto de capacidades humanas. Para Galton, todo lo que se puede medir es hereditario. Y él tiene una teoría. La teoría hereditaria de la inteligencia. O sea, la inteligencia para Galton se puede heredar. Bien, Galton fue considerado Sir, es decir, era un caballero inglés. Y él medía todo. Uno de los trabajos más curiosos fue investigaciones sobre la eficacia de las oraciones. Muchas personas no han sido educadas para que en la mañana o en la noche antes de acostarse recen, ¿no?, sus oraciones. Que Diosito, ¿no?, que bueno, creo en ti y mañana quiero seguir vivo, etcétera, etcétera. Se pide continuar vivo, ¿no?, en este valle de lágrimas. Bien, para Galton quiso ver si había una relación entre la oración, bueno, y la vida de una persona. Se suponía que la persona que oraba más iba a vivir más. La persona que no oraba iba a vivir poco, ¿no? Y se iba al infierno de paso. Bien, nuestro amigo Galton calcula entonces la muerte de las personas y también él calcula si estas personas rezaban o no rezaban. Bien, Galton llega a los siguientes resultados. Los médicos se morían a una edad de 67 años aproximadamente. Los abogados se morían a una edad de 66 años y medio y los sacerdotes se morían a una edad de 66 años y menos, ¿no? 66,4. Ahora, los médicos no rezaban, pero vivían 1 año más que los sacerdotes. Se sobreentendía que si los sacerdotes pasaban gran parte de su vida rezando y orando, deberían vivir más. Por lo tanto, las oraciones no sirven, no funcionan para tener larga vida. Los abogados menos todavía rezan, sobre todo ciertos abogados, ¿no?, que desvirtúan la carrera. Y sin embargo, los abogados que no rezaban vivían más tiempo que los sacerdotes que rezaban mañana, tarde y noche. La conclusión de Galton entonces fue que las plegarias, los rezos y las oraciones a Dios eran inútiles y no servían para nada. Bien, y Galton decía, si fuera así, las compañías de seguro, ¿no?, las AFP, por ejemplo, estarían estudiando qué persona reza más, qué persona reza menos, para hacer sus cálculos. Por ejemplo, a la AFP no le va a convenir que usted rece mucho, porque si reza mucho va a vivir mucho. Va a vivir 80, 90 años y la AFP va a tener que darle su sueldo mensual, ¿no? Pero esto es absurdo, no es así. Las oraciones no tienen nada que ver con una larga vida. Galton también quiso estudiar la belleza. Aquí tenemos también un punto controversial. ¿Qué es la belleza? Para algunos la belleza es de una persona alta, una mujer alta, por ejemplo. Hablemos del caso de una persona que es varón, ¿no? Yo soy varón. Ejemplo, me puede gustar una persona alta, pero tengo un amigo que le gustan las personas de baja estatura. A mí me pueden gustar las mujeres gordas, y a mi amigo le gustan las mujeres delgadas. A mí me pueden gustar las mujeres blancas o chinitas, y a mi amigo le pueden gustar las mujeres morenitas o las mujeres zambitas, negritas. Entonces, ¿qué es la belleza? No se puede definir. Bueno, para Galton la belleza era ser blanca, espigada, ser joven, qué sé yo. Bien, Galton decidió también hacer una medición sobre las bellezas de las mujeres en Gran Bretaña. Galton clasificó a las damas en 3 categorías. Las damas atractivas, bonitas, llaman la atención, la gente voltea, piropea. Las damas repulsivas, que la gente ni siquiera las mira, rehuye de ellas. Y las damas indiferentes, o sea, ni bonitas ni feas, digamos un término medio, ¿no? Una mujer normal que no llama la atención. Bien, esas eran las 3 categorías en que Galton clasifica a las mujeres. Bien, para eso Galton iba por la calle, como era millonario y no hacía nada, andaba por la calle y con un papelito, ¿no? En un papelito ponía mujeres atractivas, mujeres repulsivas, mujeres indiferentes.
Iba con una agujita y por cada mujer atractiva hacía un huequito. Por cada mujer repulsiva, fea, hacía un huequito. Bueno, y así, ¿no? Hacía su estadística. Y al final Galton llega a la conclusión de que las mujeres más hermosas estaban en Londres. Bueno, esto no tiene asidero científico, obviamente, pero debemos de considerar que la psicología estaba en pañales y esto ya por lo menos era un intento de medir, hacer mediciones en los seres humanos. Galton medía de todo, medía cuánto medían los brazos de la gente. Iba por la calle con un centímetro y le decía a la persona: señor, señora, ¿puedo medir su brazo? Lo medía y lo anotaba y sacaba mediciones y estadísticas. Galton medía la capacidad de un auditorio, ¿no?, que escuchaba una conferencia sin dormirse. Galton daba conferencias y a una persona pues se duerme, ¿no? Pasan 10 minutos, 15 minutos o 30 minutos y las personas bostezan, se duermen. Galton también medía cuánto demora una persona en dormirse al escuchar una conferencia. Galton inclusive llegaba hasta medir las semillas. Agarraba la semilla de maní, la semilla de fresa, la semilla de papa, todas las semillas las medía. El hombre medía de todo. Era un hombre que se dedicaba a medir. Inclusive, aquí vienen unos datos curiosos de cosas que medía Galton. Una vez, nuestro amigo Galton también se fue al África. Repetimos nuevamente, era millonario y era ocioso. Bien. En el África existen muchas tribus, como por ejemplo los pigmeos y los hotentotes. Los hotentotes es una tribu del África que comparten una particularidad. La particularidad es que estas mujeres tienen las nalgas sumamente desarrolladas. Nuestro amigo Galton viaja al África y se impresiona, ¿no?, al ver a estas mujeres con unas nalgas muy desarrolladas, como la puedo ver en la imagen, ¿no? Esta imagen es sacada de la Wikipedia. Muy bien, eran las mujeres hotentotes o también llamadas khoikhoi. Bien, y Galton, como ya sabemos que medía de todo, dijo: también vamos a medir las nalgas de las mujeres. Pero ¿cómo iba a hacerlo? Obviamente los esposos no iban a saltar y le iban a dar un apanado pues colosal, si es que no lo linchaban, ¿no? Bueno, para evitar esto, nuestro amigo Galton toma un sextante, ¿no?, que es como un transportador, ¿no?, que sirve para medir, y él medía a las mujeres, pero a la distancia, de lejos. Bueno, inclusive nuestro amigo Galton escribió un libro sobre las medidas que había hecho de las mujeres khoikhoi. Bien, esto es algo anecdótico, pasemos a algo ya más serio. Muchos de ustedes, si son adultos, le han sacado su DNI, y ahora hasta los niños también están sacando su DNI. Cuando usted iba a sacar su DNI, ya sea niño o sea adulto, a usted le han tomado las huellas digitales, ¿no es así? Muy bien. ¿Saben ustedes quién fue el primero que se le ocurrió la idea de utilizar las huellas digitales para la identidad? Muy bien, el primero que se le ocurrió esta idea fue nada más y nada menos que nuestro amigo Sir Galton. Ya muchas personas habían descubierto de que las huellas digitales o huellas dactilares son únicas en cada persona. Cada persona tiene huellas digitales diferentes, pero a Galton fue el primero que midió las huellas digitales, las clasificó, y a Galton se le ocurrió que eso puede servir para la medicina, puede servir para un documento de identidad, puede servir para fichar presos. Entonces Galton también fue un gran hombre y su mejor contribución a la ciencia fue descubrir el uso efectivo de las huellas digitales. Bien, como Galton medía de todo, creó un laboratorio antropométrico, o sea, el laboratorio donde se iba a medir al hombre. Este laboratorio lo creó en 1844 y bueno, empieza a funcionar en Londres. En Londres hubo una feria internacional y ahí Galton crea su laboratorio. Por 3 centavos, una persona podía entrar al laboratorio y le medían todo. Le medían la vista, le medían la talla de los pies, le medían ¿no?, la circunferencia, ¿no?, de la cintura, ¿no?, si estaba barrigón, si estaba flaco. Le medían la cantidad de pelo que tenía. Le medían todo. Era maravilloso, ¿no? Talla, peso. Por 3 centavos nada más. Siguiente, por favor. Aquí tenemos una publicidad de aquella época. Muy bien. Galton dijo: vamos a medir
vamos a medir por lo menos a 10.000, 100.000 personas. Y Galton dijo, ¿cómo hacemos esto? Y Galton era un hombre práctico, a pesar que era multimillonario, él no botaba la plata. Él decía, si llamábamos voluntarios va a salir muy costoso. Por lo tanto, mejor hacemos lo siguiente. Creamos el laboratorio y cada persona va a pagar 3 centavos. ¿Para qué? 3 centavos para medirlo. Entonces Galton llegó a medir a miles y miles de personas, creó muchas estadísticas y encima ganó dinero. Entonces, no era tonto, ¿no? Es una persona sumamente pragmática. Galton entonces tenía una misión en la vida, medir todas las diferencias que hay entre los individuos. Quién era más alto, quién era más bajo, quién tenía los brazos más largos, quién tenía las piernas más velludas, etcétera, etcétera. Los estudios de Galton le llevaron a una conclusión. Él se da cuenta que hay familias ilustres, por ejemplo, familias de músicos, donde los abuelos son músicos, los padres son músicos, los hijos son músicos y por lo tanto los nietos también deberán ser músicos. Se inspiró para ello en la familia de Mozart. Mozart, por ejemplo, Wolfgang Amadeus Mozart, fue un gran músico y sus padres y abuelos también fueron músicos muy destacados. Entonces Galton llega a la conclusión de que la inteligencia se puede heredar de abuelo a padre, de padre a hijo, etcétera, etcétera. En otras palabras, para Galton, la inteligencia es hereditaria. Y Galton afirma que se puede mejorar la inteligencia si fomentamos uniones de parejas brillantes. Por lo tanto, un científico debería casarse con una científica y de esa manera tener hijos científicos. ¿Sí? Una persona que hace cine debería casarse con una mujer que hace cine y tendrían hijos brillantes, ¿no? Einstein o Spielberg. Bien, en este marco de ideas, nuestro amigo Galton funda una corriente para mejorar la especie, ¿no? O sea, para que los hijos sean mejores que los padres y los nietos mejores que los abuelos. Él decía que había que hacer una descendencia selectiva. Por lo tanto, si una persona estaba defectuosa, para Galton, defectuosa entre comillas, con respeto a las personas que tienen una minusvalía, pero eran las ideas que se tenían hace 100 años. Por ejemplo, una persona que, digamos, tenía un defecto en el habla, digamos, ser tartamudo, esa persona no debería contraer matrimonio, porque ese defecto lo podría pasar a hijos. Bien, es una especie de discriminación. Una persona podía ser sorda o ciega y no debería contraer matrimonio porque esta persona tenía defectos. Entonces solamente los hombres más fuertes, más bellos o más inteligentes, solamente ellos deberían casarse entre ellos para tener buenos hijos, ¿no? Como si fueran caballos, ¿no? Como si fueran ganado. Muy bien, a esta práctica selectiva se le llama eugenesia. Y la eugenesia fue utilizada algunos años después para justificar que una raza es superior a otra raza. Por ejemplo, en la Alemania de Hitler estaba de moda la eugenesia, es decir, que los alemanes, la raza blanca, de ojos azules, ojos verdes, la raza aria, era superior a las demás razas. Por lo tanto, había que matar a todos los judíos, que en ese tiempo eran pues la raza machucada, la raza defectuosa. Ahora Alemania no ha cambiado mucho, porque tiene un movimiento neonazi, pero estas personas ya no matan judíos, ahora también matan negros, matan árabes, matan personas que creen en el Islam y también latinoamericanos. Muy bien, ahora pasemos a hablar de la psiquiatría. La psiquiatría ya ve las enfermedades mentales con más profundidad y hay ideas que nacen en Francia. Bien, en Francia la psicología se ve influenciada por la psiquiatría. Vamos a hablar de Charcot. Charcot fue un gran médico. Muchos al oír el nombre de Charcot también recuerdan la frotación Charcot, ¿no? Que es una pomada de yodo para heridas, quemaduras, esguinces, torceduras, etc. Bien, Charcot fue uno de los grandes psiquiatras franceses y su nombre completo era Jean-Martin Charcot. Nació en 1825 y falleció en 1893. En el año de 1862, Charcot es designado director de un hospital de enfermas mentales. Es un hospital famoso en Francia que hasta ahora existe y se llama el Salpêtrière. En el Salpêtrière, Charcot, que era médico, iba a empezar sus investigaciones. Recordemos que estamos hablando de hace 150 años. Los médicos
la mayor parte de las personas no sabía por qué había enfermos mentales, ¿no? Dementes. Pensaban que, bueno, tenían una maldición del demonio. No sabían cómo tratar las enfermedades mentales. En ese hospital, el Salpêtrière de Francia, era un asilo mental para locas y las trataban de manera inhumana. Por ejemplo, cuando Charcot llega a este asilo, había 5.000 mujeres encadenadas. Se les daba baños de agua fría. Sí. No se les daba de comer, se les daba latigazos. Era terrible. Más que como personas, las trataban como animales. Muy bien, cuando Charcot llega a este asilo, tenía 37 años. Bien, el gobierno francés hizo un sorteo de médicos y dijo: tú te vas al hospital tal, como cirujano. Tú vas al hospital de acá, como médico. Estamos en guerra, tú vas a la frontera a servir a los soldados. Y a Charcot en el sorteo, por una suerte, le toca: tú te vas al hospital de locas, de enfermas mentales. Y Charcot era médico, sabía curar fracturas, ¿no? Era un buen médico, pues, pero no sabía nada de enfermedades mentales. Bueno, Charcot con 37 años, por coincidencia la edad que yo tengo, llega sin saber nada de enfermedades mentales a un asilo donde hay 5.000 enfermas. 5.000 enfermas mentales. ¿Qué hizo Charcot? Muy bien, luego de unos breves mensajes comerciales, veremos cómo Charcot se las ingenió, sin ser psiquiatra, sin ser neurólogo, para tratar a estas enfermas mentales. Tú estás viendo Econocable Plus. Ahora tú puedes hacer una gran fiesta en tu propia casa, porque Econocable te regala un fabuloso equipo de sonido. Sorteo sábado 7 de junio y como segundo premio un horno microondas. Definitivamente en regalos nadie te da más. Econocable premia tu puntualidad. Si usted sufre de varices, entonces usted sufre de intensos dolores que no la dejan ni caminar. Las varices se tratan sin operación con el doctor Álvaro Castillo, médico cirujano, especialista en varices, miembro de la Sociedad Peruana de Flebología y Linfología. Atención, en el Centro Médico Sayán, solo miércoles de 4 de la tarde a 8 de la noche. En Girón Castilla 172, Barranca. Teléfono 780-6454. Varices, tratamiento sin dolor. Laboratorios Impra, el primer centro de medicina alternativa que promociona los mejores productos de medicina natural de Laboratorio Fitosana, líder en el mercado nacional. Cúrese el hígado, gastritis, riñones, enfermedades de la mujer, próstata con la mejor medicina naturista que les brinda Laboratorios Impra en Barranca, Girón Olaya 128, única dirección. Impra, más de 12 años sirviendo al pueblo. Anticuchería Grau. Engríe a tu paladar con los más ricos y deliciosos anticuchos de corazón, pancitas, ubre, parrillada de chancho, carne, pollo, hamburguesas especiales, dulces, bebidas gaseosas y la deliciosa chicha morada. Atención a domicilio y banquetes. Te esperamos en Avenida Grau 246, teléfono 235-3108, Barranca. Ven con toda tu familia y disfruta del encanto que te ofrece Anticuchería y Dulcería Grau. Ya están en Barranca. Gran astrólogo y tarotista José Mori, el mensajero del amor, ya se encuentra en esta ciudad de Barranca. José Mori, de fama nacional